presentar. Bueno, los chicos son de la carrera de Historia del primer año, de primero C, turno vespertino. Van a estar hablando sobre el positivismo en la educación pública. Los oradores van a ser Alexa Silva, Kevin Valdés, Romero María José, Marcolín Patricia, Florencia Orellana. y después vamos a tener moderadores. Zapata Clara. Tenemos la técnica de los videos y el audio. Javier Sanelli. Y tenemos también quién se va a hacer encargado de la filmación. Que nos ¿Qué va a salir bien? Hermoso. ¿Por qué Bueno, ¿quién va a comenzar con la oratoria o con el conversatorio? Le damos un aplauso y... Bueno, buenas tardes. La idea inicial del proyecto que nosotros armamos tiene que ver con la educación positivista en la educación positivista en la Argentina. Yo lo que había investigado tiene que ver con lo de la ley 1420 y con el cambio de la ley 1420, donde nosotros vamos a tener una educación laica en la escuela primaria en ese tiempo. El proyecto se basa en teoría queremos ir hacia el cómo se educa. Hacia el cómo se educa desde ahí hasta hoy. Bien. Teniendo esta hipótesis inicial presente, debemos iniciar por el principio. ¿Qué es el positivismo? El positivismo, a nuestro entender, es una corriente filosófica. Es una corriente filosófica el cual se basa en el método científico. Básicamente es que todo ya está dicho, todo ya está enseñado. Lo único que se puede hacer en el ámbito educativo y pedagógico es repetir lo que ya está hecho. Este pensamiento viene desde las ciencias naturales y ciencias matemáticas. Las ciencias exactas, las ciencias duras, como son conocidas. Pero el punto es que nosotros, como seres humanos, no somos exactos. Somos cambiantes, tenemos posiciones diferentes que pueden ir variando. Somos contradictorios, somos humanos, somos de las ciencias humanas. Por eso, este pensamiento, a nuestro parecer, no es el indicado. Para hablarlo de la hipótesis inicial es cómo se educa. En la actualidad, el pensamiento positivista sigue presente, a nuestra experiencia propia. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque hemos tenido profesores en los cuales solamente se basan en lo que ya está dicho. Resumiendo, había profesores que venían y se sentaban, daban un dictado, no nos podíamos mover de ahí, teníamos que responder las preguntas que ellos mismos no daban con ese mismo texto. Entonces, si no nos permiten pensar, si no nos permiten ser críticos, ¿qué es lo que buscan? ¿Querés hablar sobre...? Yo quería hablar del tema que tiene que ver con el cambio de la ley. Se hace una educación laica, donde se quita la teología del medio. Se podía enseñar religión media hora antes de ir a la escuela o media hora después. A partir de media hora después no se podía dar básicamente religión en las escuelas. Y también lo que había visto era que bueno, era laica. Pero esto, como dijo mi compañero, no era del todo así. Si bien este plano actualmente está cambiante, si bien sigue habiendo escuelas religiosas, son del ámbito privado, ya en el ámbito público no sigue existiendo de alguna manera la religiosidad bajo el dogma educativo. Actualmente está bien que al principio fue como medio una crítica al sistema educativo. En el sistema educativo actual tiene responsabilidades sociales importantes, desde la entrega de mercadería con coordinación del Estado, las mismas auxiliares, que sé que está una presente aquí, se encargan de prepararle la comida a los alumnos y también en muchos casos a la comunidad que está alrededor. Está bien, siguiendo este paradigma, está bien la escuela, pero la realidad es que no es del todo así, como ya adelantamos al principio. Existen situaciones
desde el ámbito institucional, en donde muchas veces se deja abandonado al alumno, se deja de lado. Después, como ya dije también al principio, el esfuerzo pedagógico que hacen los docentes muchas veces es inexacto, es muy desacertado. Es como que se sientan y esperan que los alumnos hagan lo que les dicen ellos, y si no lo hacen, tema de ellos. No hay una creación, no hay una creación de hipótesis desde el alumno. O sea, se da lo que yo quiero que escuches, lo que yo quiero que aprendas, y se da desde las ciencias exactas. No hay una retribución del alumno en este caso. También había visto, por ejemplo, que cuando está el tema de la ley y el cambio en la educación, hay que quitar lo que antes se venía viendo y lo que tenía que ver con las deidades, por ejemplo, de tener a Cristo y tener a Dios dentro de la escuela. Y había que poner esas imágenes que se sacaron, poner de alguna manera algo. Y ahí se recurrió a la bibliografía de Mitre con la creación de los próceres ya estaban, pero se lo empezó a meter a la escuela, a los próceres, en este caso. Se recurrió a eso, a la bibliografía de Mitre, y se recurrió con ideas de Sarmiento a meter a la escuela pública todo lo que tiene que ver con los próceres. Bien. Podemos hablar sobre la virtud moral, que como explica Cuyen, es la docencia. ¿Por qué es una virtud moral? ¿Por qué? Porque la educación es un derecho humano, es una herramienta al cual permite dignificar al hombre, permite realizarse como persona. Eso lo plantea Cuyen. Después también habla sobre la enseñanza, de enseñar bien. ¿Pero qué es enseñar bien? ¿Se escuchan? Sí. ¿Se escuchan? Bien. ¿Quieres hablar con micrófono? No, me siento más cómodo sin micrófono. Habla de enseñar bien, pero el enseñar bien no es imponer valores y costumbres, sino el enseñar bien es guiarlos a que aprendan esos valores y costumbres. Es muy diferente la imposición a la enseñanza, y es una línea muy delgada que muchas veces no se respeta. Bien. Una vez hablado, teniendo un pantallazo general sobre la educación actual, una persona con la puerta, del pantallazo inicial de cómo sería la educación actual y el cómo serían sus bases para enseñar, podríamos empezar a hablar de cómo llegamos a este sistema actual. Para eso, siguen mis compañeros en el recorrido. Bien, para hablar, si bien antiguamente, antes de esta fecha, existía un sistema educativo, este sistema educativo era muy precario, era casi domiciliario, y cuando era desde una organización era eclesiástica, se enseñaban los valores de la iglesia solamente. Pero podemos marcar el inicio real de una normalidad educativa en 1884, con la ley ya mencionada 1420. Si bien los esfuerzos fueron anteriores a esta ley, por ejemplo, Mitre explica que desde el 1868 al 1871 hubo un avance en la materia de la construcción de las escuelas. Esto era insuficiente porque no era regulado. ¿Se entiende, Roberto? Bien. En la ley 1420 se explica que la educación era laica, gratuita y obligatoria. Todo esto en el sistema primario. Es importante aclarar esto. Y solamente en los colegios nacionales. Que es importante aclarar que los colegios nacionales solamente estaban en puntos específicos del país. Estaban en Capital Federal, estaban en la Patagonia, estaban en Santa Fe, Córdoba y, si no me equivoco, en Neuquén. Pero entonces no era federal, porque no abarcaba todos los demás puntos del país.
por ejemplo, las líneas fronterizas en el norte no llegaban. Había una educación muy pobre y por más que estaba la ley reglamentada, no servía. Este punto fue abordado después en 1904 con la implementación de la ley Laínez. En resumidas cuentas, la ley Laínez lo que hizo fue amplificar el poder que tenía la ley 1420 sobre el territorio nacional. ¿Por qué? Porque las provincias que no estaban adheridas, que no tenían colegios nacionales, podían solicitarlo al Consejo Nacional para que se construyera colegios. Pero la educación, la educación era bajo un paradigma justamente positivista. ¡Qué sorpresa! Después, siguiendo adelante, ya existían universidades y ya existían colegios secundarios, pero estos eran muy elitistas, eran solamente para gente de plata. Y llegando al 1918 comienza un proceso de reforma. Bueno, en 1918 se gestó en nuestro país el movimiento reformista universitario, en el cual era la ideología socialista, en la cual la autonomía universitaria, libertad de cátedra y cogobierno. En esto se querían separar de alguna manera de los caprichos gubernamentales, generando un espacio donde fructíferamente el libre pensamiento de investigación científica. Este movimiento se expandió rápidamente por toda Latinoamérica y desde 1920 la relación del gobierno y los docentes comenzó a deteriorarse, ya que el gobierno radical de Marcelo T. Alvear se alió con los antiguos funcionarios conservadores. Estos fueron colocados en distintos puestos administrativos educativos, caracterizándolos por deficiencias administrativas. Poco presupuesto y el mal estado de infraestructura. A su vez, al ver el descontento de los docentes y rectores, se decidió colocar a algunos representantes de la vanguardia pedagógica en el Consejo Nacional de Educación. Estas reformas estaban enfocadas en las necesidades biológicas y psicológicas, combatían la dispersión escolar provocado por el positivismo. Desde 1916 y 1930 los números de la población alfabeta bajó y las inscripciones primarias de niños subió. Pero ningún sector reconocía estos logros, la opinión pública, de la prensa y de los maestros. Era igual de mala. Por eso no se opusieron al golpe de Estado. Durante este golpe de Estado se instalaron consejos escolares en las provincias y territorios nacionales, pero trató de darles un carácter burocrático prohibiendo que participen los vecinos. Obviamente, de este nuevo gobierno era conservador, estando en contra de la reforma universitaria. Por ejemplo, el ministro de Educación se llamaba Terán. Él proponía que la educación del niño debía ser visitada desde el punto moral, espiritualizando la escuela, combatiendo al comunismo desde adentro e impulsando las escuelas de gestión privada. Durante la década del 30 se vivió un proceso de industrialización acelerado, provocando que los puestos de empleo dados desde el Estado sean insuficientes. Aún así, la gente seguía capacitándose más que en las décadas anteriores, provocando que diversos organismos creen distintos usos de capacitación laboral. Al ser de la orden conservadora, se reprimieron los centros de estudiantes, se persiguió y secuestró a profesores que tenían posturas radicalizadas. Además, hicieron más estrictas las normas para el ejercicio de la docencia. En concreto a esto, el positivismo es lo que ha influenciado en la manera que se concibe la enseñanza y el aprendizaje. Tomando en cuenta algunos conceptos críticos, hacemos un enfoque donde el mecanismo de la
educación positivista a menudo ha llevado la visión mecánica de la educación, donde se busca transmitir conocimientos de una manera uniforme, sin tomar en cuenta particularidades individuales o contextuales. También hacemos un enfoque en la valorización de las perspectivas críticas y reflexivas. Teniendo en cuenta esto, sabemos que el positivismo tiende a desestimar las interpretaciones subjetivas y las críticas a las estructuras educativas. Esto puede limitar la capacidad de la reflexión y un cambio en el sistema educativo, haciendo un poco de énfasis en la cuantificación y la medición. El positivismo favorece la medición cuantitativa, la objetividad del aprendizaje a través de exámenes estandarizados. Esto puede relegar la importancia de otra forma de evaluación o comprensión de conocimiento. El positivismo es en el ámbito educativo profundamente relevante en un mundo que constantemente está cambiando. Valorar la interpretación y la construcción colectiva del conocimiento y desafiar la visión mecanicista y unidireccional que a menudo prevalece en la educación. Y bueno, sobre todo esto hice una breve reflexión. Creo que dentro de todo el ámbito del docente y como futuros docentes nos invita a reconocer que la educación no puede ser reducida de una manera de transmisión de información, sino que es un proceso dinámico y multifacético que requiere la adaptación y la flexibilidad. Además, resaltamos la importancia de escuchar y empoderar a los alumnos y alumnas, reconociendo sus perspectivas y experiencias como fundamentales para el aprendizaje significativo. Es un mundo que cada vez está más interconectado y diverso de las perspectivas. Nos desafía a repensar y transformar la manera en que concibimos y llevamos la educación, promoviendo el enfoque más inclusivo y participativo. Como habrán visto ya, estamos nerviosos. ¿Pero por qué? Estamos entusiasmados porque esto es nuestro primer proyecto a gran escala y entonces tener a gente sentada ya para nosotros es un logro muy grande. Además fue un proyecto que se armó Sí, se armó en menos de un mes. En menos de un mes, nos avisaron y ya. Bueno, siguiendo adelante, ¿no? Perdónennos si nos trabamos o algo de eso, sepa disculparnos. Bien, recapitulando. En el 1918, se inició una reforma universitaria, el cual planteaba el avance hacia un sentido más humano, más de acercamiento. Pasa que están pasando imágenes, van a empezar. Bien, ahí van a ir viendo imágenes, ¿ok? Se inició una reforma universitaria, la cual planteaba un sentido más humano, dejando de lado ya el sentido liberal eclesiástico que existía. Perdón que me muevo, si miro para allá porque me están dando indicaciones. Ustedes no lo están viendo porque me están quedando. Oye, les baja el perdón. Bien. Después, siguiendo adelante, todas estas reformas no fueron de alguna manera acompañadas por el gobierno de turno, que en ese momento era el gobierno radical. No fueron acompañadas, si bien en un principio, sí, después. Eso llevó a una tensión, qué raro, una tensión entre docente y gobierno, que desembocó en la dictadura del 30. No, pero tenemos problema técnico. Ah, qué bonito. Que llevó que en la dictadura, en el golpe de estado del 30, los docentes y el pueblo en general no salió a bancar, como dirían popularmente, el piberío, al gobierno de turno. Se lo dejó solo.
Bien, en la década del 30 comenzó un proceso de industrialización acelerado. ¿Por qué? Esto ya era por las tensiones que venían existiendo en nuestra querida Europa. En el momento que estas tensiones comenzaron, el proceso que se vivió en Argentina fue de aumentar los centros educativos de la capacidad laboral, centros de formaciones profesionales, básicamente. Como existía la dictadura era nacionalista, era conservadora y eclesiástica. Volvió de nuevo en juego la iglesia. ¿Por qué? Porque desde 1918 la iglesia quedó relegada de alguna manera del ámbito educativo. Pero en el momento que en el 30 se empezó la dictadura, la iglesia volvió a tener un rol más o menos fundamental en la formación laboral. Si bien esta respuesta solamente venía desde el ámbito eclesiástico, no daban respuesta desde el gobierno. Recién en el 42-43 el gobierno empezó a construir más centros de formación laboral. Volviendo al anterior. Al ver este pensamiento tan conservador, todos los movimientos de izquierda, que eran los que llevaban adelante esta reforma, fueron dejados de lado, se los silenció de alguna manera. No, ahí vamos al 46. En el 46 se los marca, si bien ya el gobierno de Perón estaba en el gobierno desde antes, siendo vicepresidente, ministro de Trabajo, ministro de Guerra. En el 46 es cuando empieza la primera presidencia de Perón. En la presidencia, perdón que voy a leer en esta parte, pero es que la escribí anoche. Existía una gran crisis educativa, eso ya lo dijimos, que la gente quería capacitarse. Quería y necesitaba capacitarse. Aprender oficios. Y esto es importante, porque aparece la obra privada. Los empresarios necesitaban trabajadores, pero no necesitaban trabajadores que se habían formado bajo el sistema del 1420, que eran solamente obreros comunes, por así decirlo. Necesitaban obreros capacitados, obreros mejor preparados. La compu literalmente se me murió. Problema técnico, como quien dice. ¿Por dónde decías? Bueno, ahí. Para acá se me sube todo. Listo. Ahí está. Acá se puede ver cómo era el sistema educativo positivista. ¿Se ve? Sí. Sí. No le compran, tío. ¿Cómo era el sistema positivista? Acá creo que no se ve. Pero bueno, hay una foto. No es más adelante. Acá se ve a cómo están todos los niños sentados. Acá cómo estaban todos agrupados, los profesores. Y acá no se ve, está oscuro, pero acá los chicos están arrodillados. Están arrodillados mirando, y acá tampoco se ve, pero acá hay una mesa. Acá no se ve, pero acá hay como una tarima y una mesa, que el profesor se paraba, los chicos estaban arrodillados, como si estuvieran rezando, y de ahí recibía la clase. O sea, tener el contexto, tener el contexto de esto, traerlo acá, nos choca mucho. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a esto. Pero esto era normal, era visto como, están en la escuela. Eso, a mí, en lo personal, me choca un montón.
Pero bueno, acá se puede ver también cómo llaman los profesores. Después, acá no se ve, pero acá eran los mandatos que debía seguir una docente. No debía tener relaciones con hombres, no podían tener un vestido, ¿vestido era? Sí, Una la pollera pollera no debía pasar. a 5 centímetros del talón. A ver, no casarse, o sea, eran muchas cosas que no tenían cepillo, que se le imponía a los profesores. Era un contrato, lo llamaban un contrato, que para ser profesores tenían que seguir esta regla. Todo esto era implementado por el Consejo de Educación, el Consejo de Educación Nacional. Y acá es lo que les decía yo. Ven acá, que acá esto ya fue una vez terminada en la residencia, pero hay una cruz. O sea, podía estar la foto de Mitre, de Sarmiento y una virgen. O la iglesia, o una foto de Jesús. Básicamente. De ahí se vuelve el sistema eclesiástico del país. Bien, durante el gobierno de Perón hubieron 3 ministros de educación distintos. El primero se llamaba Belisario Gache Pirán, el cual planteaba una educación humanística. Era una educación más cercana al alumno. Perdón que me toque así, pero yo me sigo considerando alumno de secundaria. Todavía yo no caigo que estoy acá. Tenía un acercamiento, planteaba un acercamiento. Pero, y era obviamente en contra del positivismo. Odiaba el positivismo. Todo ese dogmatismo que existía lo odiaba. Pero, no sé una palabra, pero era el segundo ministro era totalmente en contra de lo que planteaba él. Era un ultranacionalista y él mismo se definía como profascista. Oscar Ibáñez. Eso. Y obviamente creía que solamente debían recibir educación, una educación bien dada, los de alta sociedad, los hijos de la alta sociedad. Creía que el avance nacionalista, porque también estaban en contra de la argentinidad, por ponerle un nombre, tenían su horizonte siempre puesto en lo que es Europa, en lo que es Estados Unidos, ya en este momento. Y creían que con el peronismo, todo ese movimiento nacionalista, de los cabezas negras que decían, si no me equivoco, cabecitas negras, era mal visto. No, ¿por qué? Solamente la educación debía ser recibida por los hijos de la alta sociedad. Sí. Y después, el tercero era Armando Méndez San Martín. Esta persona, a los dos anteriores lo podríamos poner en dos polos distintos. De un lado está el primero, que era humanista. Yo les digo el primero porque quizás no se acuerdan el nombre, entonces es más fácil decirlo. Claro. Sí, el primero era de un sentido más humanista, de un sentido de acercamiento al alumno. El segundo era un conservador. Y en el medio estaba el tercer ministro de Educación, que durante su mandato no hubieron grandes cambios significativos. De alguna manera se mantuvo todo igual a lo que se venía planteando. Pero, más que nada en el primero, al tener un sentimiento más acercado al pueblo, hubieron más construcción de escuelas. Me acordé. En este momento se había, no derogado, pero sí era como que no se aplicaba la ley 1420. No era aplicada, sino era como que tenía su propia forma de verla. Existía un formatismo donde se enseñaba la historia nacional y también existía
me sale decir endioseamiento, pero no es eso, sino es como que se enseñaba mucho sobre Perón y Evita. Eran dos focos muy marcados en la educación peronista. Pero también tuvieron sus puntos fuertes porque llevaron adelante la industrialización argentina, la capacitación para que esto suceda. Bien. Durante el comienzo de la década del 50, las demandas docentes estaban muy insatisfechas. Se necesitaban ordenar las cosas, aclarando el régimen de ingreso a la docencia, o sea, cómo uno se formaba para ser docente, y también el sistema de concursos. No existía. Por eso se imploraba que existiera, que se implementara. ¿Por qué? Porque si bien había formación docente, esta era muy difícil de ser aplicada. O sea, los docentes les costaba mucho llegar a una escuela. Bien, después de la década del 50, durante la década del 50, la primera parte, la relación docente-gobierno empezó a deteriorarse otra vez. Y ahí llegamos al 55. En el 55, Perón recibe un golpe de Estado. Me olvidé. Perdón, en el 54, vuelvo detrás de nuevo al gobierno de Perón. Se creó el Estatuto del Docente Argentino del General Perón. Que si bien recogía muchas problemáticas históricas, no cayó nada bien entre la comunidad docente y lo único que hizo fue empeorar más las relaciones. Esto fue porque el cuerpo legal lo tomaron en un tono partidario. O sea, este estatuto, y también se deterioró más la relación. ¿Por qué? Porque en la cuna de los gremios docentes se empezó a pedir una adhesión al movimiento justicialista, y eso empeoró aún más las relaciones con los docentes. Y después, ahora sí, en el 55 viene el derrocamiento de Perón, que asume Lonardi. Lonardi estuvo pocos meses, estuvo 3-4 meses, hasta que ahí es reemplazado por Aramburu. Sí. Ahí el sistema educativo propuesto por el peronismo se empieza a deteriorar. Lo empiezan a desarmar, básicamente. Empiezan a volver todo atrás a lo que se había planteado en el 30, con el primer golpe de Estado. Después, y acá es donde se hace justamente lo de Sarmiento, que vieron que les dije recién que colocaban la foto de Sarmiento, Mitre y una virgen. Bueno, esto fue implementado durante esta segunda parte del gobierno militar. ¿Sí? Después hubo en el 58. Ahora lo dejo con mi querida compañera Patricia. Soy alumna del primero C y compañerito. Bueno, yo voy a hacer una breve reseña de lo que es el positivismo y lo que fue el positivismo en la Argentina. El positivismo surge a través de Augusto Comte, un sociólogo en el siglo XIX. Este afirmaba que el conocimiento provenía de las ciencias, ¿sí? De las ciencias duras, como dijo mi compañero, y que todo llevaba a un método científico. Todo se sacaba por un método científico. También él proponía que, Augusto Comte, ¿no? Que todo era dirigido por hombres y trabajadores. O sea que obedecieran, obviamente. A mí me llevó a reflexionar que Augusto Comte era muy patriarcal. Entonces, tradicional y patriarcal. Porque solamente los hombres.
El positivismo se empieza a desarrollar acá en Argentina a fines del siglo XIX, en la generación del 80. Allí vamos a tener un montón de personajes de nuestra historia. El primero, como dijo Mitre, tenemos a ¿cómo se llama? A Joaquín B. González, tenemos a autores como Miguel Canet, Ramos Mejía, que era médico, José Ingenieros. Esa gente parte del positivismo en Argentina, o sea, ellos eran parte y bien lo tenían aclarado. Lo que sí queda de la ley Sarmiento, la ley 1420, que decía que era laica, gratuita y obligatoria, lo de la laicidad se los debo, muchachos, porque siguió estando la iglesia en el medio de la escuela. O sea, ahí vemos, más o menos, ¿no? Así era la escuela. Disculpen que interrumpa. A la izquierda, en 1805, el que está dibujado ahí es Lancaster. ¿Alguno? Yo la conozco, la escuela de Lancaster. ¿Querés saber? Bueno, cuestión. Él planteaba que el maltrato físico en los niños no era bien visto. Pero, irónicamente, en las escuelas lancasterianas, Sí. encerraban como en unas jaulitas o los ataban de manos a los chicos. Lacito de color. Bueno, como dije, la laicidad, hablando de los autores de esa época, Joaquín B. González, tenemos un profesorado que se llama, que lleva su nombre porque era profesor, donde hoy salen profesores, y fue autor de la famosa oración a la bandera. ¿Quién lo dijo, la oración a la bandera en la escuela primaria? Bandera de la patria, celeste y blanca, símbolo, bueno, imagínense que todavía me acuerdo, ¿no? Después tenemos, bueno, Miguel Canet, es un escritor muy positivista, que actualmente escribió este libro. Este libro se llama Juvenilia y habla del Colegio Nacional Buenos Aires a fines del siglo XIX, donde el Colegio Nacional Buenos Aires era prácticamente el único colegio nacional que había. Como dijo mi compañero anteriormente, las escuelas eran nacionales. Ahí se ve claramente, lo cuenta acá claramente, cómo el profesor, que generalmente eran laicos, algunos, pero el director no era laico, era un eclesiástico. Entonces, al tener el director era un cura, bueno, ya venimos con todo lo que religión era una de las materias que llevaba, pero no era para todos, era solamente para las élites, para los hijos de los hacendados que venían a estudiar a Buenos Aires para ser mi hijo el doctor. Entonces se los traía acá a Buenos Aires, estaban internos, pero el pobre pibe que cuenta la historieta esta era hijo de una madre viuda, también con un apellido importante, pero era una mujer sola y viuda. Al chico lo entran en el colegio y pasan millones de peripecias porque para no tener dinero vivía encerrado en los claustros, nunca tenía vacaciones, le pide lamentablemente. Después ya a mediados del siglo XX, el positivismo en la educación argentina
estaba todo mandado en un eje tradicional, todo verticalista era. Todo era verticalista, venía el director, todo un eje verticalista y muy jerárquico todo, era todo muy jerárquico. Así que, bueno, ya pasamos los años 50, de los 55 al 60. Ya en los últimos, no olvidemos la época política. La época política, después del 55, creo que tuvimos 2 presidentes constitucionales que estuvieron muy poco tiempo en el poder y quería cambiar la educación y un golpe de Estado. En finales de la década del 60 se empiezan a ver los movimientos estudiantiles, ¿sí? Esperen que tengo que leer esto acá porque no. Los movimientos de los pensadores latinoamericanos, ¿sí? Al haber un movimiento de pensadores latinoamericanos, se deja de ver la imagen eurocentrista que siempre tuvimos desde la Comisión. ¿O no? Y empiezan a ver en los fines de los años 60, más que nada, después de Cordobazo, después de la noche de los bastones largos, ya el estudiantado y el profesorado ya estaba un poco más, más avivado, más avispado y ya no querían estar bajo este sistema educativo. Pero como todo cambia en este país, en los finales, en los años 70, vuelve la democracia. Pequeña la democracia porque duró muy poco tiempo, pero ya se estaba dando en esa época lo que se dan en los movimientos estudiantiles. Ya habían empezado a estar los centros de estudiantes en las facultades. No se olviden que la UBA siempre estuvo franja morada como centro de estudiantes. Y también en las escuelas se empezó a hablar más de política, más de democracia, y eso dejó un poco de lado al positivismo arcaico del cual veníamos. Y acá es una parte que me toca. Yo nací en el año 61 y en el 65, 66 empecé el primer grado. O sea que yo me comí todo el positivismo habido y por haber. Primer grado, un niño, no sabe leer, no sabe escribir. ¿Qué hacía? Palotes, palote para acá, Un mes haciendo palotes, redondelito, hasta que venía la maestra y te decía, bueno chicos, acá empezamos a escribir. Agarraba la tiza y empezaba. Hoy es un día hermoso. Era chino básico, porque ¿quién sabía leer? Nadie. Entonces, los libros vienen en letra imprenta, y a nosotros nos enseñaban a escribir en letra cursiva. La letra imprenta no se usaba en los cuadernos, solamente se usaba la letra imprenta para leer. O sea, ¿qué matete tiene un chico de 6 años en la cabeza cuando te enseñan que, no sé, mamá se escribe mamá y en el libro dice mamá? Pará, no podés, te lleva. Y lo que llevaba a eso era que el maestro o el profesor, en este caso, que bueno, nos incumbe a nosotros, al chico que no se adaptaba, era dejado de lado. Y era objeto de burlas de los compañeros y burlas de los profesores. Recuerdo una
una película de los años 50, blanco y negro. Creo que se llamaba el maestro Ciruela. El maestro parado en la tarima, como veían ahí, le preguntaba al nenito, bueno, dígame las tablas. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, llueve, le dijo el pibe. Entonces todo, ja, 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 silencio, y por el puntero, va. ¿Cómo me va a decir eso? Vaya al rincón. ¿A dónde iba? A un rincón con un bonete con orejas de burro, porque era un burro. A ver, eso te marca. A ver, no podés estudiar así. No se puede enseñar de esa manera, con el puntero, con el destrato. No. Bueno, yo fui criada así. ¿Qué le vamos a hacer? Y ya después en la secundaria, a mí me tocó una época hermosa en la secundaria, en el 75 hasta el 79, dictadura. Ya habíamos empezado a tener esa libertad, que uno dice, que podíamos ir con el pelo suelto, las chicas, podíamos usar la minifalda, el delantal como minifalda. Los pibes empezaban a tener acá un poquito de pelito largo, nos podíamos pintar. El 24 de marzo cambió todo. Ya no podía ser pintada. Acá, al borde de la rodilla. Ya no nos dejaban ir con pantalones a las chicas. En invierno se moría de frío. Los varones tenían que tener el pantalón gris abajo del guardapolvo y la camisa celeste. Las chicas lo mismo, si llevabas el de atrás no era nada, pero si llevabas el de adelante tenías que tener también una presentación con un cuello acá adentro, porque no se te podía ver nada de color. Así de simple fue, y así de feo fue. Y la enseñanza, ahora me estaba acordando de la película, que es de esa época, una trilogía de Luis Andrini que se llamaba El profesor Hippie, el profesor Tirabombas, el profesor... eso marca, si ustedes la pueden llegar a ver algún día, eso les va a marcar cómo era en el momento del 69, 70, todo ese auge de los chicos que tiraban bombas, porque tiraban bombas reales, sí. Yo vivía cerca de la Facultad de Filosofía y Letras y te puedo asegurar de que eran terribles. Pero bueno, era el momento. Se pedía, se luchaba, el estudiantado, y los profesores ayudaban. Pero después todo cambió. Y cuando empezó se volvió al positivismo, pero el más rancio positivismo. Profesor de historia. Bueno, nosotros todavía en la escuela teníamos la tarima. El profesor entraba, buenos días alumnos, todos parados al lado, buenos días señor profesor. Se sentaba, luego se sentaba, sacaba, bueno, ¿qué hay para hoy? ¿Qué teníamos que estudiar hoy? Siempre estaba la ortiga que se estudiaba todo y decía, teníamos que estudiar Egipto. ¿Bien? ¿Yo? Y el profesor, cierto, tenían de la página 135 hasta la página 152. O sea, de un lunes para un jueves. Todo el capítulo de Egipto. Pero no me estudien del resumen que venía al final del capítulo. Porque todos estudiábamos con un solo libro, me parece que era un solo autor. Todos teníamos el libro de Ibáñez. Positivista como Ibáñez no había. Entonces vos te tenías que saber prácticamente de memoria las batallas, el nombre, qué sé yo. Pero a veces ellos se ríen, me dicen la musa, él me puso, la musa de la historia, me dice. Porque, o sea, estoy creada en el positivismo. A mí me enseñaban que, no sé, que San Martín cruzó los Andes con un caballo.
Cuando vos decís, ¿cómo va a cruzar con un caballo el pobre tipo? Hay una película que se llama El Santo de la Espada, que está hecha muy linda, pero re positivista. Es más, en la parte en que San Martín da el discurso antes de cruzar los Andes y que dice, si no andaremos en pelotas como nuestros hermanos los indios, les cortaron la parte. No andaban en pelota los indios andaban. Ahora como andaban, imagínatelo vos. Así que así era en los años 70 lo que fue la educación. O sea, se habían olvidado de muchas cosas. Se olvidaron de dar contenidos. No teníamos contenidos, estudiabas de memoria. Simplemente era saber dónde quedar. En todas las materias, no solo estoy hablando de historia, geografía lo mismo, tenías que saberte el mapa. Muchas veces me acuerdo de Secarelli cuando me está diciendo la cosa. Claro, porque ella me dice, no, acá. Y es cierto, a mí, ¿cómo sabes tanto? Y porque yo estudié así. La capital de fulano es tanto, la de tanto es tanto, la capital del otro, la capital de Mongolia, qué sé yo, que quedaba por allá que ni lo conocía, también me la tenía que saber. Entonces, ese es el modo en que no se debe enseñar. Tenemos que, también, ya no sé si existe el positivismo. Es una gran pregunta. Se la dejo picar para conversar. Bueno, mi nombre es Gerencia, ya me presentaron. Yo le voy a dar un cierre a esto, más que nada para hacerlos participar a ustedes. Nos gustaría saber experiencias que hayan tenido en la primaria. Yo voy a contar una experiencia que me gustó saber, que fue la de mi abuela en primaria. Ella no terminó la primaria, su último año fue en quinto. Y era más o menos lo que mostraron en las imágenes, era una autoridad que tenía el maestro sobre ellos. Ellos se mandaban una macana, una travesía de chicos, y ellos tenían la autoridad y el permiso por los padres de pegarles. Con la regla, ella es del sur, Maquinchau, un pueblito de Río Negro, y era pegarle en la mano, pegarle en la cabeza, cómo eso fue cambiando al recorrido de los años, ¿no? Bueno, y mi experiencia en la secundaria la voy a hacer corta porque ya estamos ahí. Fue así, yo elegí profesorado de historia porque historia me gusta, pero no tuve un buen profesor de historia en los 6 años de secundaria. Era más o menos como decía Patri, dictarnos porque llegaba, buenas noches, porque el último año fue vespertino, nos dictaban 2 horas, y 1 hora y media, y la última media hora, bueno, necesito que me respondan el dictado, que yo les di unas preguntas fáciles que le hacíamos en primaria. Así que bueno, nada más que nada es eso, que no nos dejaban razonar. Pasa, y nosotros como futuros docentes estaría bueno que eso cambie, que nosotros le demos la posibilidad a los chicos de que ellos razonen, piensen y no dejarlos usar la cabeza. Así que no sé si alguien quiere comentar alguna experiencia, nos gustaría saber cómo fue el recorrido en primaria, secundaria, si se animan, porque sé que hay muchos distintas edades. Así que, bueno, no sé, ¿querés micrófono? ¿Yo? Ahí. No, era comentar un poco lo que decía, Flor, eso está muy bueno. Yo cuando decidí estudiar historia, me pasó por un profesor que tuve en noveno y él mismo me decía qué es lo que hace la diferencia entre una raza y el pueblo, el pensar. Entonces creo que pensar es clave. Darle a los chicos esa capacidad de que ellos se vayan desarrollando mediante la historia, dejar que de alguna manera se hagan preguntas, también se cuestionen, que busquen varios autores, hacen que uno busque, no sé si la objetividad, pero tal vez tener varias fuentes. Y eso está muy bueno, y creo que la mayoría por ahí elegimos esta carrera, no sé, por una cuestión que tuvimos algún profesor que nos marcó, y de esa manera yo me llevé mejor con esta materia y elegí esto para estudiar. Así que, nada, chicos, estuvo ahí. Muy bien. Gracias. Perdón, volviendo a lo que dijo, ¿cómo es tu nombre? Ahí vamos. Volviendo a lo que dijo Florian. No,
¿Cuántos de acá tuvieron experiencias positivas con profesores que los llevó o les dio un inicio para que tengan ganas de ser docentes? Levanten la mano. Es más de la mitad. Más de la mitad estamos acá porque tuvimos experiencias positivas con profesores. O sea, eso podría llegar a decirse el poder que tiene un docente al frente del aula. Porque tiene un poder no solamente para enseñar un contenido, sino para marcarte de por vida y que elijas decisiones a partir de eso que te cambien la vida. Porque esto que estamos haciendo acá no va a cambiar la vida. Estamos preparándonos para el día de mañana. O sea que un docente adelante del aula no tiene el poder solamente para cambiar su propia vida, sino para cambiar la vida del alumno. ¿Quiere hablar? Habla, por favor. Me parece que recuperar estas cuestiones vinculadas con el positivismo en perspectiva histórica creo que son interesantes porque de alguna manera sirven quizás como para trasladarlo al presente, a mi criterio. Me parece que el problema está cuando en el siglo XXI todavía hay docentes que tienen actitudes positivistas. Me parece que ahí es donde está el problema. Es decir, quizás el positivismo respondía a una época determinada. Sí, yo soy de la época donde había que tomar distancia y de la oración a la bandera. O sea, yo soy de esa época, pero me parece interesante el recorrido que hicieron, el recorrido histórico, pero también me parece que hay que estar alerta porque hay como reminiscencias, hay como supervivencias vinculadas con inclusive docentes que tienen actitudes positivistas donde parecería que el docente es el que es el dueño del conocimiento y el estudiante es el sujeto pasivo que solamente tiene que estar, digamos, esperando a que le llenen esa supuesta cabeza que está vacía, simplemente eso. Sí, y volviendo a lo mismo, a mí me pasó, bueno, de esas experiencias de profesores así, que yo lo estudiaba de memoria. Entonces al estudiarlo de memoria ahora a este nivel superior me está costando un montón, porque volví a empezar y hay contenido que siempre hablamos con los chicos, con Patri, que no nos preparan a nosotros para una universidad o para un profesorado. Es como que salimos y es un mundo nuevo. Lo mismo le pasa por ahí a los chicos que son el año pasado. Bueno, Carla, Ay, perdón. Entonces lo cuento. No, estuvo interesante como siguiendo la línea del profe Barbosa. También pensar que ustedes hablaron sobre antes, otras épocas. Y bueno, como dijo el profe, traerlo ahora, ¿no? Ustedes están en el primer año de un profesorado de historia y cómo sienten o si creen que esta cuestión del positivismo que damos como que fue de otra época, lo pueden ver también en esta formación, ¿no? Sí, y después hay otra cosa que me parece que hay que estar alerta, y creo que es un punto de partida para reflexionar, porque muchas veces en los medios de comunicación y muchas veces también en los programas de entretenimiento, las preguntas son todas positivistas. Todo lo que se pregunta muchas veces en los programas de entretenimiento, de preguntas y respuestas, el participante tiene que responder datos cuantitativos, alturas, profundidades, cantidades, fechas, nombres. Y me parece como que, ¿a dónde voy con esto? Que si bien, insisto, me parece interesante el recorrido histórico que hicieron, creo que el positivismo está todavía, está en la sociedad. Sigue permaneciendo en la educación. Yo quería decir algo. A mí, por ejemplo, me pasó cuando estuve en la secundaria, me pasó que yo siempre tuve déficit de atención. Siempre me costó estudiar. Y hasta el día de hoy inclusive me he puesto errores. Pero ¿qué pasa? Yo me intereso en la historia cuando viene un profesor en quinto año y me dice ¿qué es lo que no entendés? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Y ahí cambian los paradigmas de uno. La cabeza que tiene uno a cómo le enseñan, a cómo uno después intenta ponerle lo de uno. O sea, el profesor te ayuda y vos tratás de meterle lo tuyo. Siempre me pasó así y con los profesores nunca me dieron, el derecho a réplica como para decirme ¿en qué te puedo ayudar? Y no me pasó. Me pasó así con el de historia, que fue el que hizo que después yo me interese en esto.
y me guste esto y quiera seguir esto hoy en día. Gracias. Bueno, primero quería felicitarles porque la verdad que hicieron una actividad maravillosa. Estoy muy orgullosa de ustedes. Me emociona porque veo el proceso del primer día de clases y todo lo que le ponen todos los días en cada una de las clases, el esfuerzo. A pesar de que esta actividad la armaron un poco solos, me parece que ahí es donde se ve que el proceso educativo no depende solo de los profes. O sea, ustedes nos están mostrando que ese modelo positivista en ustedes no está actuando del todo. Porque ustedes están protagonizando una actividad y están poniendo ahí conocimiento, están poniendo ahí saber, pensamiento, investigación y a la vez lo están atravesando con sus propias experiencias. Y eso me parece súper valioso que lo tengamos hoy en día para poder pensar, seguir pensando en esto y, como decía vos, Flor, ¿no? Como transformar la educación cotidianamente. Así que, nada, aprendí hoy un montón de ustedes. Gracias. Quiero hacer una mención más que nada de los dos más chicos, que son Kevin y Ismail, porque no íbamos a hacer un proyecto porque un proyecto lleva tiempo, nos avisaron a lo último, como dijo la profe, fue algo que lo hicimos casi solos, con la ayuda igual de ellos, que preguntamos. El año pasado terminaron la secundaria los dos. Y este año tienen un vocabulario académico, una manera de expresarse, y ellos, como juegan a las cartas, no le damos mucha un día en una clase se pararon, nos propusieron hacer este proyecto y se armó. Así que quiero que lo aplaudamos por Por eso mismo, como dijo Flor ya lo introdució, dio la introducción, nosotros tuvimos la maravillosa idea, porque nos sentimos muy orgullosos. Yo con 28 años, a la edad de usted era bastante tonta, no por la palabra, y me pone re orgullosa, como digo yo, porque son chicos, son recién salidos de la secundaria y que tengan esa mentalidad de salir adelante, de pensar más allá, de motivación, de innovación que tiene. La frustración que manejaba él igual, porque enojado y que mandaba al grupo y que fíjense, porque creo que lo escribí con bronca y sí, había cosas con bronca que las tuvimos que cambiar, pero no van por ahí. Perdón, se los cuento, porque el gatito de color. Que en una parte me enojé escribiendo porque algo que me pasaba mucho era que venía un profesor, un querido profesor que me manda un besito, se sentaba, dictaba, ponía los puntos que había que responder y pibes atrás se cagaban a palo, literalmente, les chupaba un huevo. Era como que esperaba que llegara fin de mes para cobrar un sueldo. Y no podía entender el por qué. Nosotros tuvimos la fantástica idea de hacer un certificado de reconocimiento. Después llamamos a Leandro, a Claudio Barbosa, a Flor y a Carla. Por favor. ¿Qué pasó? Aplaudan bien. Es un certificado de agradecimiento porque fuera de otros profesores ustedes son los que nos ayudaron mucho en este proyecto y fuera de eso porque con sus palabras día a día nos motivan a querer superarnos más y más y no aflojar en esta carrera que muy bien un profesor nos dijo se lee mucho y la mitad de la carrera se abandona.
muchísimas gracias. Los que estamos de este lado, somos simplemente nada enseñamos, simplemente quizás los motivamos permanentemente para que estén de este lado, porque como yo les dije en más de una oportunidad, que ustedes estén quizás como estudiantes y nosotros estemos como docentes es una cuestión meramente circunstancial, siempre lo he dicho, ¿sí? Y me parece que esa es nuestra función, o sea, nosotros obviamente no somos positivistas, somos constructivistas y también, bueno, estamos muy contentos por esta gratificación, francamente no la esperábamos, me encanta recibir estas cosas y también cuando estaba sentado allá veía también, como dice Noelia, el progreso de ustedes, porque también recordaba en las jornadas de marzo esos talleres, digamos, cuando uno está como aspirante, ¿sí? y quiere estar y quiere ingresar al instituto y después verlos en estas primeras experiencias, socializando lo que uno planifica y demás, me parece que es muy pero muy valioso. Y por sobre todas las cosas, como decía Noelia, se nota que es el trabajo en equipo de estudiantes, básicamente. O sea, porque estaban ustedes acá muy ansiosa, apareció Carla también, como apoyándonos una vez, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cómo nos organizamos? O sea, que salió todo muy pero muy bien. Estoy muy contento porque se nota, digamos, el progreso de este grupo. Y también, por sobre todas las cosas, se nota que hay un muy buen grupo humano. Y eso se percibe, y eso es muy importante en la docencia. Ser un buen ser humano por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias.